Que hay que recordar que viene de la Secretaría de la Reforma Agraria. Se tomó la decisión en el 2012 reestructurar la Secretaría de la Reforma Agraria con unas direcciones que en ese entonces tenía la Secretaría del Bienestar, antes Sedesol, y se conforma una secretaría que ve diferentes temas, y creo que es una política y un acierto la conformación que ve el tema agrario. Que es la tenencia de la tierra. La tenencia del suelo. Recordemos que el 52% de la estructura nacional es suelo ejidal o comunal. Sigue el 52% del territorio, a pesar de la contrarreforma del 92, prácticamente los ejidos y las comunidades se han mantenido en sus estructuras originales, como fue, digamos, aquella política exactamente la conformación de la política agraria. Y ahora también esta secretaría ve el tema de desarrollo territorial, ordenamiento urbano, y ahora hemos anexado a la Secretaría las atribuciones en materia de política de vivienda. Entonces, por un lado, ve la Política Nacional de Vivienda, ve el ordenamiento territorial como una función de coordinación con todos los diferentes actores, que de alguna forma, yo siempre digo que tejemos en el mismo mantel, y ese mantel se llama México, y la parte agraria. Entonces sí es complejo poder transmitirle a la población en general qué hace, porque las atribuciones son varias, desde la parte agraria, los ejidos y los núcleos, hasta el tema de la Política Nacional de Vivienda. ¿Cuál ha sido la estrategia y las prioridades en cuanto ustedes tomaron posesión y el control de la Secretaría? Uno, creo que es la reestructura de la propia Secretaría. Era una Secretaría que tenía las atribuciones normativas, pero una Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano que no podía ser una sola banqueta, que no tenía las atribuciones legales para poder llevar a cabo la ejecución directamente del recurso. Se hizo esa modificación para que a su vez ahora ya la Secretaría tiene las atribuciones como otras secretarías, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por dar un ejemplo, y de alguna forma es una Secretaría que pasa a ser un tema plenamente normativo que entregaba los recursos a los estados o a los municipios. Para que ellos hicieran cosas. Para que ellos dispusieran de esos recursos, y ahora nosotros somos responsables de todo el proceso de ejecución de forma directa. O sea, lo hacen directamente ustedes, ya no lo entregan a las entidades. Directamente nosotros, claro, en coordinación con las entidades, porque muchas de las acciones que hacemos hoy en día en ciertas ciudades son polideportivos, primarias, secundarias, centros, clínicas de atención médica, y eso al final de cuentas requiere pues una nómina, claro, que tiene que ser responsable otra autoridad, más aparte del tema de mantenimiento. Entonces, hemos tenido muy buen trabajo este año, se han reestructurado las funciones, las direcciones generales, y sobre todo yo creo un tema particular, se ha vuelto realmente cabeza de sector. Antes no. Yo considero que la Secretaría no era cabeza de sector. Veíamos la política agraria por un lado, con la Procuraduría del Registro Agrario Nacional, veíamos las instancias que tienen que ver la política de vivienda, en Infonavit, Fobiste, Sociedad Hipotecaria Federal, digamos, trabajando, pero por su propia cuenta, con poca coordinación. Y ahora lo que hemos hecho es, digamos, realmente tener una coordinación en todos los temas que ve la Secretaría. Hoy hacen obras, hoy diseñan proyectos y los echan a andar en coordinación con las entidades. Efectivamente, hoy en día tenemos el programa de mejoramiento urbano, es uno de los 25 proyectos prioritarios del presidente de la República, y es un programa muy noble que busca atender las grandes desigualdades y marginaciones, sobre todo en las colonias periféricas de las ciudades. Aquellas colonias que no tienen servicios básicos, agua, luz, drenaje, no tienen la tenencia del suelo, y que en muchas ocasiones son colonias que, por dar un ejemplo, en la frontera norte, de grandes migraciones del centro y sur, esperando algún día poder cruzar la frontera, Tijuana, pero que terminan obviamente en el tema de las maquilas, que tienen una gran rotación de personal laboral estas colonias, y que hay una poca integración de las comunidades de arraigo a esos territorios, a esas colonias donde nosotros consideramos que el Estado mexicano pues simplemente los abandonó, donde no hay una presencia del Estado mexicano, pero sí hay una presencia de otros actores. Y es ahí donde busca ese programa incidir con espacios públicos de calidad, equipamientos de calidad, acciones de mejoramiento, ampliación, sustitución de vivienda y la parte de la tenencia del suelo, además de
fortalecer a los municipios y actualizar sus instrumentos de planeación, atlas de riesgos, sus programas de desarrollo urbano y todos los instrumentos que requiere el municipio para planear el crecimiento. Es decir, atención prioritaria a las zonas más desprotegidas, más desfavorecidas. Más desfavorecidas y que al mismo tiempo en muchas ocasiones tienen las tasas más altas en temas delictivos. De criminalidad. Román, si hubiese que hacer un diagnóstico de la múltiple problemática en el ámbito que te toca trabajar, ¿cuáles serían los 3, 4 temas más relevantes? Por años vimos, por ejemplo, que la transformación del país, digamos, hace varias décadas, era la migración de las zonas rurales a las zonas urbanas, la construcción de las ciudades. Sin embargo, vamos a ver los datos que arroja el censo que se va a levantar este año, pero parece que ha habido una relativa estabilización, hay un menor desplazamiento de la población rural hacia la población urbana. Pero bueno, si hubiese que calificar 3, 4 cosas fundamentales del diagnóstico que se puede hacer en el ámbito de la SEDATU, ¿cuáles serían esos problemas? A ver, yo creo que podríamos en primera instancia hablar del tema del crecimiento urbano. Efectivamente ya ha habido una baja en lo que es la parte demográfica, realmente ya no estamos creciendo a las tasas que estábamos creciendo en los años 70, 80, 90, realmente esta migración se ha bajado, sin embargo seguimos creciendo, las ciudades se siguen despoblando y creo que uno de los grandes problemas que nos hemos encontrado como sociedad es que a partir de este desdoblamiento, sobre todo marcado a partir de la década de los 80, muchas ciudades crecieron sin una adecuada planeación. De los 2.500 municipios que prácticamente conforman el territorio nacional, lamentablemente solamente el 10% de estos municipios tienen sus programas de desarrollo urbano actualizados o en muchas ocasiones ese otro 90% que no los tiene actualizados. Estamos hablando de programas de desarrollo urbano que tienen 15, 20 años, pero que el municipio sigue dando los permisos de desarrollo para hacer vivienda, para hacer equipamiento, para hacer industria. Entonces, hay una carencia brutal, yo podría decir, en temas de planeación y, por otro lado, que los municipios y los estados, incluso la federación, tengan los instrumentos y que tengan actualizados dichos instrumentos. Estamos hablando no solamente de los programas de desarrollo urbano, sino los atlas de riesgo, los programas de ordenamiento ecológico, que eso hay que trabajarlo también con Semarnat. Entonces, eso ha sido uno de los grandes problemas que nos hemos enfrentado, una gran dispersión, desdoblamiento de la mancha urbana en municipios que carecen de los instrumentos actualizados. Entonces, eso es uno de los grandes problemas. Sumando a ese tema, también tenemos el tema del crecimiento informal en las grandes ciudades. 90,000 familias anualmente entran al mercado informal por una simple necesidad, que es la necesidad de dónde vivir. Y que de alguna forma, como Estado mexicano, no les hemos podido dar aquellas adecuadas ubicaciones, lotes con servicios, donde no estén, digamos, en los bordes de los cerros, donde, digamos, el peligro para estas familias de unas lluvias es altísima. Entonces, ha sido un problema en el sentido de que los bordes de las ciudades se nos desdoblaron, muchas ocasiones sobre terrenos ejidales y comunales donde los municipios no entran en materia de planeación, pero que esa es la realidad que tenemos que trabajar. Entonces, en temas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano es uno de los principales pendientes. Y creo que el segundo, para no darte 3, pero nomás poderlo concentrar en 2, es el tema de la vivienda. Creo que tenemos un gran déficit a nivel nacional en temas de vivienda. Hace un par de meses nosotros pusimos ya a la opinión pública el Programa Nacional de Vivienda. Es un documento muy simple, es una síntesis bastante simple del diagnóstico en el cual nosotros nos encontramos. Tenemos un déficit de alrededor de 9 millones de acciones de vivienda que se requieren a nivel nacional. Pero cuando digo yo acciones de vivienda, no me refiero a acciones de vivienda nueva. Su gran mayoría, un 70, un 80% de este déficit,
consta de mejoramientos, Mantenimiento, ampliaciones remodelación. y en algunos casos sustituciones de viviendas. Y que esta gran mayoría, este gran déficit se concentra sobre todo en estados del centro y sur del país. Oaxaca, Chiapas, la península, donde está el Istmo, son las regiones que tienen el mayor déficit. Y al mismo tiempo nos encontramos con, en el orden de 650,000 viviendas abandonadas en el país, concentradas sobre todo en los estados del norte. Viviendas de interés social. De interés social que han sido abandonadas. Que las familias se fueron y dejaron la casa. Efectivamente. Que se fueron porque son viviendas lejanas, estamos hablando a 1 hora, 3 horas de los centros de trabajo, donde en muchas ocasiones los servicios básicos nunca llegaron, o sea, no se municipalizaron los servicios de agua, luz, drenaje, donde no había los usos mixtos, los equipamientos, los espacios públicos adecuados, y donde a una familia que gana en el orden de 8,000 pesos mensuales y paga por esta hipoteca 2,000, 2,500 y tiene que pagar otros 2,000, 2,500 en temas de transporte. Ya no nos resulta, claro. Sí, además de este diagnóstico que se presenta en el Plan Nacional de Vivienda, ¿cómo se coordina la política de vivienda desde SEDATU para interactuar con otros organismos como Infonavit, Foviste, por ejemplo, que se enfocan más a vivienda nueva? Muy bien, creo que parte del trabajo como cabeza de sector y impulsar esta nueva política de vivienda es un trabajo de coordinación constante, digamos, reuniones de trabajo semanales prácticamente podríamos mencionar. Pero algo muy importante es que si bien instituciones, en el caso de esta institución tripartita que es en Infonavit, o Foviste, atienden, como tú comentas, un segmento importante de trabajadores regularizados, digamos, trabajadores que los patrones pagan sus cuotas al Infonavit. Parte del diagnóstico que se pone sobre la mesa en el Programa Nacional de Vivienda parte del hecho de que este déficit también en su gran mayoría recae en una población que no tiene acceso al crédito. Y ese es uno de los temas fundamentales. Hoy en día, como Estado mexicano, entendiendo la definición del Estado mexicano como todo el conjunto de instituciones públicas y privadas y la sociedad en su conjunto, no estamos atendiendo a esta población. Población que para poder solicitar un crédito en muchas ocasiones paga tasas del 50, 70%. Para poder percibir un préstamo, porque no es una vivienda nueva, recordemos, ya estaba yo comentando, son ampliaciones, mejoramientos, incluso el monto es todavía menor. Se requiere en el orden a veces de 80,000, 150,000, 200,000 pesos para mejorar o ampliar estas viviendas, pero que lamentablemente no existen las instancias y que en muchas ocasiones la banca privada ve a esta población como sujetos no óptimos para hacer el préstamo. Población de riesgo. De riesgo, pero que en el fondo, y tenemos los datos, son gente que paga y paga muy puntual. Yo siempre he comentado que hay ciertos negocios como Electra que trabajan en estas comunidades y que las tasas de préstamo y utilidad son considerablemente exitosas, podríamos decir. Y que son familias eficiente, que prácticamente el 100% paga. Y como Estado mexicano... Pero no son sujetos de crédito esencialmente porque no tienen documentos, porque no tienen escrituras de las propiedades. Y porque no son sujetos de crédito por ese motivo y también porque no hay una instancia, digamos, no están formalizados, o sea, no pagan sus cuotas del IMSS o del Infonavit, ¿no? Entonces ese ha sido uno de los grandes problemas y es el tema central, yo podría poner como el gran elefante blanco que tenemos en materia de vivienda es cómo vamos a trabajar ese déficit y cómo vamos a construir las instituciones que puedan atender a esa población, que es una población que se merece y que tenemos que atender. Claro. Ahora, estas abandonadas, por ejemplo, que dijiste del orden de los 600,000. 650,000. Es enorme, ¿no? Es gigante. Es la zona metropolitana de Puebla. Es impresionante, casas vacías. Y esto en todo el país. Concentrado particularmente en el norte. Donde de alguna forma, bajo una lógica plenamente financiera, en los últimos sexenios,
se concentraron estas instancias en la colocación masiva de créditos. Esencialmente el Infonavit. Infonavit, sí. Pero con un problema. Es que no se puso el detalle en dónde están cayendo físicamente dichas viviendas. Claro. En el espacio. Porque hay que entender que la vivienda por sí sola pues no es una vivienda. No, tiene que estar relacionada con empleo, transporte, con la escuela. comunidad, con el espacio público, es aquel espacio que es de todos. Y que el modelo, yo siempre critico que es el modelo fordista, pues, sacar 1000 casas exactamente todas iguales en las periferias, donde a veces uno se podría perder de cuál es su propia vivienda, pues carece de ciertos elementos de identificación personal. Entonces, todas las viviendas requieren un entendimiento que crecen de forma distinta. Las familias pueden tener 1 o 2 hijos. Fueron viviendas que estructuralmente no fueron planeadas para poder crecer tanto horizontal como verticalmente. Y que de alguna forma, si lo quieren hacer las familias, ya no tienen por el tipo de modelo de Ya la no caben, disposición de la lotificación en particular. Entonces, sí ha sido una crítica a este modelo de vivienda, porque al final de cuentas no solucionamos el tema en el mediano ni largo plazo, porque son familias que tarde o temprano vuelven a abandonar la vivienda, que se invade esa vivienda, que genera problemas de seguridad, que genera un problema de a los propios trabajadores, que es al propio trabajador que perdió ese ingreso. ¿Qué Ese hacer recurso. con esas? Entiendo que el Infonavit tiene un plan de Recuperación de vivienda abandonada. Exactamente. La meta que hemos trabajado con el Infonavit es un programa que oscila en los 171,000 viviendas recuperadas al término del sexenio. O sea, no es todo el universo, es el universo que cumple los criterios legales, que son viviendas que jurídicamente podemos intervenir y que al mismo tiempo se concentran en ciertos polígonos, donde lo que buscamos no es la intervención de la vivienda como elemento aislado, porque si no, pues, la volvemos a pintar 6 meses después. Y se vuelve a asignar, ¿no? Y se vuelve a generar la cartera exactamente. Sino que de alguna forma la idea es conformar programas integrales, o sea, planes maestros que dictaminen en un conjunto de viviendas, 2,000, 4,000, 5,000 en ciertos polígonos, cuáles son los requerimientos de espacios públicos, que si faltan unas escuelas, que si faltan las clínicas de salud, y en tal caso firmar los convenios específicos para la implementación de esos planes maestros con los estados y con los municipios, que si bien obviamente la iniciativa privada puede entrar en la recuperación integral de estos polígonos, los polígonos más susceptibles a ser recuperados, aquellos que no se encuentran en zonas de inundación, porque luego nos encontramos que el municipio, muchos municipios dan los permisos cuando claramente son zonas inundables, entonces tenemos que discriminar aquellas viviendas que simplemente no pueden ser ya recuperables, porque si las recuperamos es doble afectación, volvemos a meter dinero sobre lo que donde no se debe haber construido. De que no va a funcionar. Déjanos hacer una pausa, Román, por favor. Vamos a mensajes. Es Román Meyer, el titular de SEDATU en el gobierno federal. Volvemos. La primera mujer mexicana que apareces en este libro que es la Academia Americana de Artes y Ciencias. ¿Qué te llevó a firmar? Cuatro Ciénegas me encontró a mí, yo no la encontré a ella. Es una especie de arca de Noé que guardó la historia de la vida desde el principio. Ahora, la gente muy probablemente se esté preguntando ahora, ¿y de qué sirve saber que ahí está porque si entendemos el origen de todo? Es que aquí están los ingenieros que hicieron un planeta azul y estamos al borde del precipicio. Tenemos que volver a hacer este planeta azul. En el Financiero Bloomberg, contamos historias.
Estamos de regreso. Román, dabas un dato hace un momento fundamental. Las ciudades siguen creciendo. Y siguen creciendo, pienso, sin un plan estratégico, sin un plan de desarrollo urbano, etcétera, etcétera. Crecen por demanda de servicios, etcétera. Pienso en Querétaro, pienso en Tijuana, pienso en ciudades que han tenido una explosión demográfica, pero también comercial, industrial, de forma muy señalada Querétaro. Y no sé si esto ha permitido que haya un plan y un ordenamiento urbano de ver dónde hacemos vivienda, dónde hay espacio público, dónde hay espacio deportivo, de recreación, educativo, etcétera. O crecen así, totalmente de forma desordenada. Yo creo que es un punto Hay intermedio. casos y casos. Hay casos que sí tienen, digamos, Querétaro tiene, digamos, actualizados sus instrumentos de planeación, ciertos municipios de la zona metropolitana, pero yo me quisiera ir un poco atrás, decir, ¿quién tiene las atribuciones directas en determinar los usos de suelo? Es el municipio. El 115 constitucional deja muy claramente que es facultad exclusiva del municipio determinar los usos de suelo. Entonces, aquí viene, digamos, el tema más interesante. ¿Cómo desde la federación podemos conformar políticas públicas para poder, de alguna forma, coordinarnos y trabajar de forma más conjunta, no solamente con los municipios, pero también con los estados y con los diferentes actores que están involucrados? Porque no solamente es la autoridad, también es la iniciativa privada, en muchas ocasiones, quienes también inciden directamente en las estructuras, en la conformación de las ciudades. Yo creo que si bien hay casos internacionales donde incluso la población llega a votar por un orden metropolitano, por un gobierno, una instancia de coordinación metropolitana, y a lo mejor no estoy diciendo que sea la solución en las siguientes boletas, decir quién va a ser tu coordinador de la política de desarrollo metropolitano en la metrópoli que te toca vivir, pero creo que sí hay que entender que de alguna forma en las zonas metropolitanas, en las zonas urbanas donde la concurrencia en diferentes municipios ya prácticamente pues no hay distancia, no hay separación. Hay una separación administrativa, pero no una separación, digamos, funcional entre un municipio y otro. Tenemos que construir políticas públicas que entiendan que gran parte del éxito en que las zonas metropolitanas o las zonas urbanas sean exitosas, indistintamente de diferentes partidos políticos, es conformar mecanismos de coordinación en el tema del desarrollo urbano y metropolitano. Tenemos los institutos de planeación, los INPLANES metropolitanos, que son instancias que no dependen estrictamente del presupuesto de los gobiernos estatales o los gobiernos municipales, que son áreas técnicas que en muchas ocasiones, tenemos alrededor de prácticamente 60, 70 INPLANES, pueden ser instancias que pueden velar de que la política de inversión de los municipios y los estados tengan una proyección a futuro. Muchos países desarrollados, llámese en la Unión Europea, algunos casos asiáticos, la planeación, cuando se habla de planeación, se habla de planeación probablemente cuando quienes estén planeando ya no estén vivos. 20, 30, 40 años a futuro. Y en el tema urbano, la planeación se tiene que ver a décadas, realmente. Son pocos casos internacionales que ciudades se puedan constituir en poco tiempo, casos a lo mejor asiáticos como China. China sí tiene la capacidad técnica y económica de poder conformar ciudades en 7, 8 años, pasar de ciudades de 200,000 a 9 millones. Pero son casos excepcionales. En el caso latinoamericano, en el caso mexicano, pues los crecimientos sí son rápidos, pero toman tiempo. Efectivamente, se siguen desdoblando las ciudades, siguen creciendo en las zonas periféricas, y creo que uno de los temas fundamentales, si bien hablábamos del tema de ordenamiento territorial y el tema de vivienda, hay un tema central que une ambos dos, que es una política de suelo. Creo que en muchas ocasiones carecemos de una política nacional de suelo que pueda garantizar adecuadas reservas territoriales, llámese para equipamientos, servicios básicos, temas de transporte públicos, vivienda de interés social, y que en muchas ocasiones es el suelo y es el valor del suelo que va desdoblando las ciudades.
Una de las problemáticas que has referido, hablando del suelo, es el tema de la titulación. O sea, pareciera que uno de los grandes problemas que también tienen que ver con niveles de gobierno en México es esta falta de títulos de propiedad, tanto en el ámbito urbano, pero también incluso en el ámbito rural. Y en ciudades grandes como la Ciudad de México o pequeñas localidades donde no ha habido esta adecuada documentación de la propiedad. ¿Qué tan grave es el problema y qué opciones de resolución hay, Román? Yo creo que el problema es considerablemente grave. La gran mayoría de la población mexicana no tiene los títulos de propiedad donde vive. Así ya sea que haya nacido en esa propia vivienda o haya sido heredada de alguna forma. Creo que uno de los puntos centrales es que en estas décadas, en los años 70, 80, el desdoblamiento de las metrópolis, zonas urbanas, se llevó sobre suelo ejidal o comunal. Eso no quiere decir que sea malo, pero lo que quiere decir es que no se regularizó ese suelo para pasar de un dominio ejidal o comunal a uno privado y que en ese traspaso se hubieran regularizado y se hubieran notificado adecuadamente cada una de estas parcelas. La deuda es enorme y los grandes problemas que nos estamos enfrentando como sociedad y como Estado mexicano es que el costo de llevar esos equipamientos y esos servicios básicos a colonias informales, que vamos a decir, no quiero utilizar la palabra informal como poder categorizar una población que es que usted es informal, no es que un mexicano sea informal y el otro no sea informal, simplemente uno tiene un título. Sí, regularizados o no. No regularizados. ¿No? Ajá. Porque a veces considero que sí es peyorativo. Creo que de los grandes problemas es el hecho de que faltó un tema obviamente de planeación, pero que el costo para el municipio de poder llevar esos servicios básicos es casi 3 veces más grande que si fueran formalizados. O sea, llevar agua, luz, drenaje a una estructura de muy baja densidad, alejada, dispersa, el costo para el municipio llega a ser 3 veces más. Y que en muchas ocasiones, como no están regularizados, entonces el municipio no puede cobrar fondear el predial, claro, que es uno de las, digamos, de las porque atribuciones. el predial sirve para hacer eso. Y que en muchas ocasiones en los municipios no tienen actualizados las tablas de predial. Entonces no cobran lo que tienen que cobrar o cobran por debajo y que muchas de esta población no está regularizada. Entonces, ¿cómo puedes llevar los servicios básicos y al mismo tiempo no está regularizado, no puedes cobrar el predial, no tienes el presupuesto para... Entonces, se vuelve... Es una maraña de problemas. Un problema cíclico. Y creo, vuelvo a reiterar, tenemos que encontrar el mecanismo para regularizar de forma más masiva a esta población. Entender que el hecho de no regularizarlos es un problema social y un problema económico para el país, porque asimismo es una población que no tendría sustento para poder hacer una solicitud por un crédito. Claro, claro. Entonces, no se pueden formalizar. Entonces, gran parte que podríamos dinamizar la economía mexicana de una forma extremadamente importante sería atendiendo en la formalización de esta población que sí son sujetos de crédito, que pagan puntualmente, que tienen capacidad financiera, pero que lamentablemente no tienen un título que los acredite. Y cómo resolverlo. Es decir, entiendo que hay muchas instancias de gobierno involucradas, el municipio, el Estado, etcétera, pero desde ese dato se podría lanzar una iniciativa de regularización por zonas del país, buscar algún mecanismo para que se notarice, se escriture. Hemos tenido pláticas con digamos, los notarios a nivel nacional, el gremio de notarios. Ellos están dispuestos a prácticamente reducir, obviamente, sus honorarios, a hablar también con los estados, con los gobiernos locales, para que los impuestos con la federación, para poder reducir, tener las jornadas notariales. Para que la gente lo pueda hacer, porque luego el costo es altísimo. Y por eso pero no se hace. digamos, es un trabajo conjunto que obviamente el gobierno federal hay que buscar los mecanismos, claro, los fondos, para con la Secretaría de Hacienda, con Presidencia, el visto bueno, porque sí es uno de los grandes temas y pendientes y deudas históricas que tenemos. Sí, ese sería solucionar un problema, digo, y yo no sé, ¿está cuantificado? ¿De qué tamaño es ese? Es decir, ¿cuántos mexicanos no tienen documentos? Es por arriba del 50%. Es alto, es brutal. En la línea del tema anterior,
Y sobre las atribuciones de Sedatu, recuerdo que hace muchos años cuando desapareció la Secretaría de la Reforma Agraria es porque supuestamente ya no había conflictos agrarios en el país. Pero la pregunta es, ¿ya no hay conflictos agrarios si el 52% del territorio está sobre suelo ejidal y comunal? La decisión en aquel entonces, digamos, no era de si había o no había conflictos agrarios, porque los conflictos agrarios yo podría decir que es previo a la colonia. O sea, ha sido un hecho histórico y desde la colonia en adelante los conflictos en los límites ha sido constante, ¿no? En muchos casos tenemos que resolver juicios agrarios yéndonos a documentos del siglo XVII y XVIII para ver realmente, digamos, entonces el conflicto agrario es un conflicto permanente. Ahora, como Estado mexicano tenemos la obligación de hacerlo más expedito, de hacerlo más claro, de transparentar y apoyar siempre de la mejor forma a las comunidades, a los ejidos. Entonces, el conflicto agrario no ha disminuido y decir que va a disminuir es una mentira, una falacia. Tenemos la obligación de hacerlo de mejor forma y que las instancias que atienden a esta población, digamos, el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria, se modernicen, transparenten los procesos, tengan mejor vínculo con los núcleos agrarios. Y ver esto no solamente como un tema plenamente de la escrituración y la tenencia del suelo, sino va unido a otras secretarías, al tema agrario, al campo, fortalecer los núcleos agrarios no solamente bajo la lógica de la tenencia del suelo, sino la lógica del bienestar de esas comunidades, de la producción agropecuaria de esas comunidades. Entonces, si bien el elemento de la parte de la tenencia del suelo es un elemento fundamental también para que los propios ejidos y comunidades estén regularizados, que sus órganos de representación, que es la asamblea, el órgano máximo de representación de los ejidos y las comunidades, también estén actualizados y que no haya estos conflictos que siempre suelen pasar sobre todo en las penínsulas. Y ahora veo Cancún, muchos de agua, en Román, Tulum, de municipios que en las zonas turísticas. Exacto. Porque ahí también tenemos problemas con, digamos, en el crecimiento turístico, en los conflictos agrarios, se centran sobre todo en las penínsulas, donde realmente pues, el valor del suelo, debido a su vocación también turística, pues genera esta pugna. Siempre he tenido la inquietud de saber, sobre todo en esas zonas de playa o de interés turístico, llegan desarrolladores, hacen una oferta por la tierra. La autoridad comunal, ejidal, tiene el derecho jurídico para poder decidir si la vende o no. Claro. Ellos solitos pueden decir, pues, sí se la vendo a tal y que aquí construyan lo que sea. Claro. No tendría que entrar una autoridad para ver si ahí es viable que se construya un edificio cuando a lo mejor era tierra agraria, ¿no? Sí, digamos, es un tema complejo de concurrencias en diferentes órdenes de gobierno, pero son los ejidos y las comunidades los órganos de representación que determinan el uso del suelo. Si pasan o no pasan a dominio pleno, si modifican el tema comunal o ejidal a propiedad privada, pero que en su gran mayoría, de la contrarreforma de 1992, prácticamente no ha habido movimiento alguno, excepto en los bordes de las ciudades, en zonas turísticas, pero la idea en ese entonces, en el sexenio de Salinas, de que esta modificación y que los ejidatarios iban a ir corriendo y las comunidades a conformar sus estructuras ya como propiedad privada, no pasó. Se mantuvieron. Y eso es una de las grandes ventajas y oportunidades, porque al final de cuentas, donde la vida comunitaria y ejidal es más fuerte, las comunidades son más seguras. Su mecanismo de seguridad y preservar usos y costumbres. Estamos hablando, por ejemplo, de Oaxaca, de los más de 500 municipios de Oaxaca. Si bien el modelo de desarrollo urbano en estados como Oaxaca ha sido sobre una estructura rural, no ha sido el gran desdoblamiento como en ciudades como Tijuana, San Luis de Colorado, Ciudad Juárez, de la industria, creo yo que una de las fortalezas en poder de proteger y que otros actores como el crimen organizado no entren a esos territorios es el fortalecimiento de estas comunidades, de estos ejidos. Y es una de las políticas que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por dar un ejemplo,
lo que es el programa Sembrando Vida, que es uno de los grandes programas que tiene. Trabajamos con la Secretaría de Bienestar para ir de forma conjunta, el Registro Agrario Nacional, la Procuraduría Agraria, SEDATU, con el apoyo a estos ejidos. Entender que preservar y fortalecer la vida comunitaria es un tema también de seguridad nacional. Claro, por supuesto. Regresando un poco al planteamiento general de la política del sector y de la política de vivienda en lo particular, ¿cuál sería la aspiración en el sexenio? Se habla, en el sexenio anterior se hablaba sobre todo de volúmenes de 500,000 viviendas anuales. ¿Cuál sería la expectativa de la Secretaría a tu cargo, Román, para esta administración, si es que se le puede poner número específico a metas en esta materia? En el Programa Nacional de Vivienda ya planteamos las metas, va en el orden de 2.3 millones de acciones de vivienda a lo largo del sexenio, contemplando las acciones tanto del gobierno federal como instancias como Infonavit, Foviste, Sociedad Hipotecaria Federal, que es un banco de segundo piso. No están contabilizadas las acciones de la iniciativa privada en la materia. Creo que es un extra. Sí es muy importante mantener el ritmo de colocación de viviendas nuevas, pero creo que en las estructuras, instituciones del Estado mexicano eso va bien. Y una de las grandes solicitudes del presidente, no solamente a esta secretaría, sino a todas las secretarías, es obviamente fomentar el crecimiento económico. Digamos, el impacto que tiene la vivienda, ya sea nueva, ampliación, mejoramiento, sustitución, en estas comunidades es considerablemente muy importante, porque puede haber otros mecanismos de incentivo económico contracíclico, carreteras, aeropuertos, trenes, pero ellos dominan, digamos, ciertas regiones. Hacer vivienda y conformar vivienda es una política de crecimiento económico, también una política social que tiene una incidencia particular en un municipio, en una localidad, y es otra forma de dispersar de mejor forma el recurso de forma muy puntual. Pero regresando a la pregunta original, y regresándome un poco al comentario original en esta entrevista, creo que es encontrar y conformar las instancias que puedan atender a los no derechohabientes. Ese yo creo que es una de las metas que como sociedad mexicana tenemos que empujar, pase lo que pase. Porque obviamente la iniciativa privada necesitamos como gobierno federal, o sea, el gobierno no puede hacer todo. Claro. Necesitamos fuertemente de la iniciativa privada. Y hemos tenido muy buenos vínculos con los desarrolladores en el sentido de que también ellos están muy preocupados, por ejemplo, en el tema de otorgamiento de uso de suelos. Para ellos les toma mucho tiempo obtener un permiso de construcción. Algo que hemos implementado y ya firmó el director del Infonavit un convenio, es un programa de una ventanilla única a nivel nacional en temas de vivienda. Que sepamos cuáles son los permisos que requiere el municipio, los trámites, los tiempos. Para desarrollar. Para poder aprobar o no aprobar un desarrollo de vivienda, un desarrollo mixto. Muchos de los problemas que se enfrenta la iniciativa privada en temas de vivienda son los tiempos que se somete para obtener los permisos. Tenemos que transparentar esto, tenemos que ser mucho más eficientes, tenemos que encontrar qué elementos generan valor en los procesos y qué no genere valor. Y estas acciones de vivienda, perdón, ¿se harían sin subsidio como se hizo en gobiernos anteriores cuando se dio el boom de vivienda? Las acciones de vivienda que estamos proyectando hoy en día, sí, para el sexenio. Parte tienen que ver con apoyos, parte de lo que es el programa de vivienda social que lleva la Comisión Nacional de Vivienda, sí es un subsidio y cofinanciamiento de apoyo a acciones de vivienda. Por otro lado, digamos, son los propios ahorros de los trabajadores, pero creo que para poder atender sobre todo a esta gran demanda, tenemos que ampliar las medidas de trabajo, los instrumentos de financiamiento. Y recursos. Esta ventanilla única está
ya operativa, va a estar Va a estar próximamente? operativa, buscamos que a final del 2020 ya esté operando, que la gran mayoría de los municipios suban la información, pero tenemos como federación y como desarrolladores también incentivar que los propios municipios suban esta información, porque ha sido uno de los grandes focos rojos. La falta de transparencia Sí, en claro. la información genera estos cuellos de botella Y que se llaman foco de corrupción. Claro, exacto. Déjanos hacer una pausa nuevamente. Román Meyer, titular de la SEDATU, mensajes, volvemos. Para debatir los grandes tópicos de la bitácora política, se necesita más de una persona autorizada. Y para hacerlo correctamente, necesitamos escuchar todas las voces de la sociedad, que demandan espacios que informen, analicen y profundicen en aquellos temas coyunturales. En este espacio, el fondo es forma, porque... En el financiero Bloomberg contamos historias. Bitácora Política con Héctor Jiménez Landín. Lunes a viernes, 7 de la tarde. Un programa enfocado al análisis de las políticas del presidente Donald Trump, las decisiones en su administración y su repercusión en la vida de los estadounidenses. Bloomberg Markets, Balance of Power. Lunes a viernes, 11 de la mañana. En el financiero Bloomberg, contamos historias. El bloque final, abordar este tema justamente, el del espacio público. Platicábamos antes de entrar al aire, Román, a propósito del asunto de la obra pública, que tiene que ver con los espacios comunitarios, con los espacios públicos. Tú has estado en actividad, nos comentabas que vas ahora a hacer entrega de estos espacios en algún lugar, pero un problema que hemos tenido es falta de calidad. Contrastábamos quizás obra pública realizada en los 50s, en los 40s, con la que se ha hecho en las últimas décadas, y pues es muy, muy fuerte el contraste. ¿Qué nos puedes platicar a este respecto? Sí, creo que uno de los temas que nosotros hemos observado desde el proceso de transición en adelante, pero en general por el ámbito profesional donde se ha elaborado, es el tema de la calidad de la obra pública. Bien comentábamos en un descanso que teníamos previamente, hace unos minutos, de que la calidad de la obra pública ha venido en caída. Siempre cuando hablamos de obra pública, ya de antemano muchos mexicanos entienden que es cara, que no se concluyó, que tuvo actos de sobrecostos o que hubo sobrecostos, y que al final de cuentas ese dinero que es de todos, que se mete en espacios públicos, en equipamientos, infraestructura, carece de un tema fundamental en algunos casos, que son tanto el diseño como la calidad de los materiales. Y es algo que hemos visto en las últimas décadas, si bien a principios del siglo XX, a mediados del siglo XX, parte de la política pública del Estado mexicano era, digamos, un cambio en cómo se hacían las cosas. Teníamos ejemplos como Ciudad Universitaria, que han pasado las décadas y se mantiene de una forma impecable. Teníamos una política de vivienda social, puede tener críticas o no el modelo, tan como Tlatelolco, pero que en las últimas 3 décadas, como ha comentado el presidente, en la política neoliberal, el tema de verlo como una visión plenamente de mercado, donde la idea sería reducir los gastos al máximo, aumentar la utilidad al máximo,
pues ¿qué fue lo que generó? Que la política Baja en la pública, calidad. la calidad de las obras en general, indistintamente del orden de gobierno, ya sea la federación, ya sean los estados, ya sean los municipios, en muchas ocasiones son carentes, donde, por ejemplo, muchos recursos, ¿no? Antes el Fondo de Aportaciones, el FAIS, muchas veces utilizaba con una lógica de bacheo. Vamos a bachear y al siguiente año volvemos a bachear. Entonces, mi amigo, el contratista, mi primo es el que bachea y volvemos a caer en lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues pagábamos obras muy caras, de muy mala calidad, que teníamos que volver a hacer dentro de 5 o 6 años, pero que si lo hubiéramos hecho bien desde el inicio, No, a lo mejor no tendría. hubieran sido infraestructuras o equipamientos que duraban o tendrían que durar 4 o 5 décadas. Y parte del punto central que ahora buscamos en la Secretaría es que intervención que nosotros hagamos sea de buena calidad. Y creo que por 2 motivos. Uno, creo que es un mensaje político. Es llegar a las periferias de Tijuana, donde lamentablemente en muchas ocasiones quien domina la plaza es el crimen organizado, por dar un ejemplo. Y en esas comunidades llevar obra pública de calidad, donde hemos comentado que si bien estos proyectos pueden ganar premios nacionales de arquitectura, que los ganen. Porque es mandar un mensaje claro a estas comunidades que ellos también merecen ser tomados en cuenta. Pregunta, Román, ¿cómo va a intervenir la SEDATU pienso en proyectos de infraestructura relevantes de este gobierno, en donde pueda haber conflictos en la tierra? Digo, está el caso del aeropuerto Santa Lucía, pero bueno, ahí más bien es tarea de SEDEN, entiendo, pero el caso del Tren Maya. El caso del Tren Maya, pero también vamos a hablar de Santa Lucía. Las atribuciones de la Secretaría tienen que ver en temas de ordenamiento territorial. Entonces, el tema del ordenamiento territorial prácticamente quiere decir es cómo todos los actores que, me gusta esta frase de tejemos en el mismo mantel, y ese mantel se llama México, nos ponemos de acuerdo. Y uno de los temas para ponernos de acuerdo, creo yo, vuelvo a regresar al punto central, es que los instrumentos de planeación que dictaminan los usos de suelo y la cartera de inversión de los municipios vaya con una planeación a mediano y largo plazo. Dar un ejemplo. En lo que es la periferia del actual o futuro aeropuerto de Santa Lucía, Felipe Ángeles, hemos firmado un convenio de colaboración con los 8 municipios aledaños, que la extensión territorial de esos 8 municipios prácticamente es de un 70% de la estructura de la Ciudad de México, donde nuestra proyección al 2052 va en el orden de un crecimiento entre 600,000 a 1,000,000 de habitantes, donde tenemos la mayor concentración de viviendas abandonadas a nivel nacional. Entonces, lo que buscamos en temas de planeación, y es el convenio que firmamos, y estamos ya por terminar los trabajos y que los municipios puedan llevar este acuerdo de homologación de los programas de desarrollo urbano, que esto nos sirva a nosotros para tener claridad de cómo vamos a invertir en temas de agua, de saneamiento de plantas de tratamiento, de inversión en carreteras, de inversión en temas de transporte públicos, BRTs, extensiones de los mecanismos de transporte público para poder llegar al aeropuerto, pues tienen que tomar en consideración pues, el programa de ordenamiento territorial del Valle de México, los programas estatales, los programas municipales, y que de alguna forma, cuando se desdoblen estos planos, se vea una integración, donde se mantengan las zonas del recarga del acuífero, donde se mantengan las áreas de producción agrícola en las zonas inmediatas, porque algo importante, y lo que hemos determinado en una investigación y los estudios que tenemos, es que no se va a desdoblar realmente la mancha urbana en las periferias del aeropuerto. Se va a concentrar el crecimiento donde ya actualmente existe la población, que si bien puede haber un tema de industria que vaya en un tema de logística y de transporte aledaña al aeropuerto, realmente la mancha urbana ya no va a crecer tanto. Comentamos al principio del programa, pues una cuestión demográfica, ya tampoco estamos creciendo a las mismas tasas que crecíamos hace un par de décadas, no tenemos tantos hijos como teníamos antes. ¿Con qué SEDATU te encontraste, Román? Para hacer todo esto de lo que hemos platicado, pues se requieren recursos económicos
pero también talento y capacidad operativa para instrumentar programas, supervisión, etcétera. Llevas ya un año a cargo de la Secretaría. ¿Con qué edad tú te encontraste y cuál sería tu diagnóstico del momento en el que está? Yo creo que indistintamente de lo que ha pasado históricamente en esta Secretaría muy joven, y siempre comento lo de una Secretaría joven porque sí hay una diferencia en la conformación de los cuerpos técnicos, ¿no? Hay secretarías que llevan siglos, podríamos decir, ¿no? Secretaría de Gobernación, Sedena, Hacienda, ¿no? Desde la colonia o previo, ¿no? Y esto es una ventaja, porque son secretarías que han conformado sus cuerpos técnicos a lo largo de décadas, ¿no? El servicio exterior, ¿no? Lo que son el cuerpo diplomático de carrera. En el caso de la Secretaría, es una Secretaría que cuando llegamos no tenía los cuerpos técnicos para las áreas sustantivas o sea, no había los doctores en urbanismo, en política pública, en vivienda, y que tuvimos que conformar los cuerpos técnicos. No hay un solo director general o jefe de unidad que no tenga doctorado o maestría, que tenga el conocimiento técnico, por lo menos, de lo que tienen que hacer en la materia. Entonces, nos dimos, afortunadamente, el actual presidente, en ese entonces candidato, se dio a la tarea con un año de antelación conformar su propio gabinete. Eso es creo que fue tiempo de oro, porque era el momento en que los cuerpos, nosotros nos dábamos a la tarea de hacer esa investigación en los temas que nos corresponden, donde pudimos hacer esa investigación del estatus de la política de vivienda, dónde se encuentran las grandes necesidades, cuáles son los problemas en términos de desarrollo urbano, cuáles son los municipios más conflictivos, dónde está el desdoblamiento de la mancha urbana, etcétera, etcétera. Entonces eso nos dio la oportunidad en este año de conformar los cuerpos técnicos, que prácticamente las horas laborales no hubo gran diferencia, a comparación que actualmente nos enfrentamos. Pero es una gran ventaja. Nos enfrentamos a una secretaría desarticulada. Yo diría que fue un ejemplo lastimoso del abandono de las instituciones. Era una secretaría de Estado donde el personal tenía que bajar en un USB a la cafetería de la esquina, conectarse y enviar la información. Porque no había internet. Doy este ejemplo porque es un ejemplo... Es real. Que, claro, es real, pero que dice mucho en el estado en cómo nos dejaron las instituciones. Y que esas son las instituciones que nos tocó tomar la responsabilidad de poder dirigirlas y reestructurarlas. Cuando hablo, por ejemplo, otro de los programas que tenemos, que es el Programa Nacional de Reconstrucción, digo que el programa empezó con la propia Secretaría, en la reconstrucción de la institución, ¿no? Entonces, sí fue complejo, creo que es una secretaría joven, que es compleja de dar a entender al mexicano cuál es el valor agregado en temas de planeación, de que su vivienda no se encuentre lejos, de que el municipio le ponga agua, luz, drenaje, etcétera, y que no contaba con esos cuerpos técnicos. Entonces, ha sido un proceso de, al andar, reestructurar y operar. Nos acercamos al final, conclusiones, por favor. Sí, pues agradecer al secretario su presencia esta noche en la Silla Roja. Me quedo pues con esta idea del reto que hay, ¿no? 9 millones de acciones de vivienda. La verdad que no se ve fácil, pero bueno, creo que se está haciendo un buen trabajo en Sedatu. Gracias. Ojalá tengamos políticas que trasciendan los sexenios, como decías, en materia urbana, en materia de desarrollo territorial. Lo que vale la pena es lo que tiene este horizonte a veces de varias décadas para adelante. Ojalá que se establezcan los programas con la solidez como para permanecer hasta el 2050, 2060 por lo menos, Román. Ojalá y así sea. Bienvenido, secretario. Un gusto enorme tenerte acá. Siempre tenemos como esta visión retrospectiva cuando pensamos mucho en la Ciudad de México y el desbordamiento total que fue.
de que aquí el gran regente fue Uruchurtu, Claro. que ponía orden y decía que ahí no se crecía y que no sé qué. Y luego creció la ciudad de los 70s para acá con una cosa, y hoy vemos comunidades en los cerros y vemos zonas de riesgo. Yo creo que el trabajo que hacen ustedes es fundamental y el siglo XXI lo demanda, porque hoy ya pues, pensar en el agua y en los recursos naturales y en dónde es conveniente que se asiente una comunidad. Así es que éxito. Te convocamos a que en un año nos volvamos a reunir por acá y nos digas cómo ha avanzado la cosa. Ojalá y estos programas en las zonas marginadas de ciudades en el país tengan el éxito y, como dice Enrique, la perdurabilidad al paso del tiempo. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, señor Quintana. Gracias. Buenas noches. Piz. Gracias, Y gracias a usted por la gentileza de su atención esta noche. La Silla Roja puntualmente la semana entrante. Hasta entonces, gracias. Los tomadores de decisiones necesitan estar informados de lo que pasa en los mercados. Al sonar la campana,